vamos a pasar a fórmulas. Vieron que seguimos todo con transacciones, ¿no? O sea, desde el concepto en sí de la transacción, la definición de las reglas, hablamos del orden de disparo, hablamos de los subtipos, siempre desde transacciones. Ahora vamos a pasar a las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Muchas veces nosotros necesitamos definir datos que van a ser calculados, ¿tá? Atributos que van a ser calculados. No quería hablar solamente de atributos porque en realidad voy a tener fórmulas que no van a corresponder, no van a estar directamente asociadas a atributos. Pero bueno, cuando yo defino que un atributo, me voy a concentrar en las transacciones, que un atributo es un dato calculado, o sea que ese atributo va a obtener su valor a partir de un cálculo, lo que voy a hacer es definirlo como una fórmula. ¿Ah? Ustedes vieron que cuando nosotros declaramos la estructura de una transacción, hay una columna por ahí arriba que dice fórmula y que si yo me posiciono me hable el editor de fórmulas. ¿Está? Una pantallita en blanco donde yo escribo cuál es el cálculo que voy a asociar a ese atributo. Vieron que lo que escribo es directamente el cálculo, ¿no? No voy a poner el nombre del atributo igual. Escribo directamente esa expresión y va a quedar asociada al atributo. ¿Qué va a pasar con ese atributo? Cuando yo defino que un atributo es un dato calculado, es una fórmula, ese atributo, por defecto, no se almacena físicamente en la base de datos, ¿verdad? Decimos que es un atributo calculado, que es un atributo virtual. Lo que va a hacer GeneXus al momento que yo ejecuto un objeto que menciona ese atributo, ¿tá? Supongamos un listado, lo que hace es disparar el cálculo en ese momento, ¿tá? Se ejecuta esa fórmula y me muestra el resultado. O sea que en realidad cuando yo tengo atributos que son calculados, siempre voy a tener el valor exacto al momento. O sea, no lo va a ir a buscar a la base de datos. Puedo hacer que lo vaya a buscar, puedo hacer que no sea un atributo virtual, que no sea un atributo calculado en memoria y que se guarde físicamente, puedo. ¿Ah? Si decidimos, por algún motivo, que es mejor que esté físicamente guardado, bueno, puedo hacer que se guarde físicamente y que lo que haga al momento de ejecutar ese objeto es ir a buscarlo a la base y no disparar el cálculo en ese momento. ¿Tá? Cuando hablamos de fórmulas, entonces, ¿vieron? Separé las fórmulas globales y las fórmulas inline, las puse chiquititas acá abajo. ¿Por qué fórmulas globales? Cuando nosotros hablamos de global, ¿tá? En realidad estamos hablando de las definiciones que hacemos a nivel de la base de conocimiento. ¿Por qué? Porque es lo que va a estar disponible en toda mi aplicación. Cuando yo defino algo a nivel de mis entidades, de los atributos, eso va a estar disponible, visible, en todo mi modelo. En cambio, si yo defino algo, como son las fórmulas inline, las fórmulas locales, que van a ser expresiones dentro de un objeto en particular, va a ser vista solamente por ese objeto. ¿Tá? Por eso hablamos de local o de global. Que en realidad, si quieren, vamos a hablar de atributos fórmulas o de fórmulas dentro del código de un objeto. Vuelvo al caso de la factura, que me parece que es el más claro para este tipo de cosas. Cuando yo defino una factura, hay datos que tienen que calcularse automáticamente, o que yo espero que se calculen automáticamente. ¿Cuáles van a ser básicamente esos datos? El total de la línea y el total de la factura, ¿verdad? Ahora, son cálculos bien diferentes. Básicamente, el total de la línea, que va a ser el precio del producto por la cantidad de unidades que yo compre de ese producto, ¿verdad? Y el total de la factura va a ser el acumulado de esas líneas, ¿sí? Son cálculos bien distintos. Ahora, hay situaciones, ¿tá? Acá quedó corrida la pantalla, pero bueno, se va a entender igual, donde el negocio se puede complicar un poquitito, ¿sí? Supongamos que esto es para no sé, un almacén, un supermercado, y hay diferentes promociones para los productos. ¿Ah? Capaz que el producto 1 tiene un descuento, el producto 20 tiene un descuento, el producto 5 otro y los demás no tienen descuento. Yo de alguna forma tengo que representar, esas son reglas de mi negocio. ¿Ah? Entonces yo de alguna forma voy a tener que representar todo eso en la expresión de mi fórmula. ¿A qué quiero ir concretamente? A lo que quiero ir es a que cuando yo declaro que este atributo es una fórmula, yo voy a poder escribir tantas expresiones asociadas como modelo, como espectro sea mi negocio, ¿no? Como tantas opciones tenga el modelo que yo tengo que representar. Yo acá hice casos muy simples, ¿no? Que si el producto es 1, le estoy haciendo un 10% de descuento, y si el producto es el 3, le hago un 20% de descuento. Y si no es ninguno de esos, entonces directamente es el precio por la cantidad. Por eso la cláusula otherwise. Esta cláusula otherwise lo que está representando es la expresión que se va a ejecutar, el cálculo que se va a ejecutar cuando no se cumple ninguna de las condiciones que yo puse anteriormente. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a hacer GeneXus con esto?
va a evaluar la primera expresión. ¿Se cumple la condición? Pues hace ese cálculo y sale. No se cumple la condición, evalúa la siguiente. ¿Se cumple? Sale. Si no, realiza la que tiene la cláusula otherwise. ¿Ah? Si yo esta cláusula no la pongo, si yo esta expresión no la pongo, y estoy facturando el producto 2, ¿qué va a poner? 0, porque no tengo cálculo asociado. ¿Ah? Entonces necesito esa cláusula otherwise, sería el else, si quieren, para hacer alguna comparación. ¿Está bien? Entonces, cuando yo declaro dentro de una fórmula que voy a tener varias expresiones, varios cálculos, un cálculo aritmético, lo que voy a hacer es indicar también esa expresión que sería el else si no se cumple ninguna de esas condiciones anteriores. Vieron que valga la redundancia, ¿no? Esto es declarativo, es decir, que la declaración es declarativa, que la expresión de las fórmulas es declarativa. ¿Ah? Yo no pongo if, producto, then, el cálculo, ¿no? Siempre es declarativo, es el cálculo que hago, if la condición. Ahora, ¿qué pasa con el factura total? Es un cálculo distinto, ¿no? Porque ahí lo que yo tengo que hacer es que automáticamente se vaya acumulando el total de las líneas. Y para eso lo que vamos a usar es un sum. Yo voy a poder sumar, bueno, también quedó corrido, pues es la expresión que está asociada abajo, ¿no? Yo voy a poder sumar, voy a poder contar, voy a poder promediar, por ejemplo. ¿Ah? En este caso, esa expresión sum del atributo que estoy poniendo entre paréntesis, lo que va a hacer es que automáticamente vaya sumando el valor de ese atributo, que fíjense que también es una fórmula. ¿Ah? Porque yo voy a estar sumando el total de la línea, que también es una fórmula. O sea, que en realidad voy a tener una fórmula anidada. No hay problema. ¿Tá? Algunas cositas nada más antes de pasar a for each. Yo cuando estoy hablando de sumar, de contar, de promediar, yo voy a poder disparar esos cálculos, por ejemplo, siempre que tenga una relación 1 a n, directa o indirecta. ¿Qué quiero decir? Yo puedo estar parada en el país, ¿sí? Y contar la cantidad de clientes. Vamos a escribirlo. Voy a tener país, cliente, donde el cliente tiene un país. ¿Ah? Si yo necesitara llevar, por algún motivo, la cantidad de clientes que tiene este país, yo podría definirme un atributo, cantidad de clientes, y definirlo como un count sobre el cliente. Yo puedo hacer esto. Puedo poner count customer name, por ejemplo. ¿Eso me va a contar los clientes de ese país? ¿Yo puedo estar segura que me va a contar los clientes de ese país o que me va a contar todos los clientes? ¿Qué les parece? Todos los clientes de ese país. Todos los clientes de ese país. ¿Por qué? Cuando yo estoy declarando esta fórmula, yo tengo que tomar en cuenta la tabla en la cual estoy parada, la tabla en la cual se está declarando esta fórmula, que ¿cuál es? Country, la tabla del país, y la tabla donde se está resolviendo este cálculo, que es la que queda determinada por este atributo que yo estoy poniendo acá. ¿Ah? Entonces yo voy a tener en juego la tabla país y la tabla cliente. ¿Ah? O sea, la tabla donde se dispara el cálculo, decime David. Podría, sí, podría poner, podría haber puesto también Customer ID. ¿Tá? Simplemente puse Customer Name, ¿por qué? Porque es un atributo secundario. ¿Tá? Si estamos hablando que Customer ID es la clave primaria, al ser clave primaria acá, va a poder ser clave foránea en tantas tablas de tu modelo como sea necesario. En cambio, si yo menciono Customer Name por la normalización de la base va a estar físicamente en una única tabla. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí puedo poner Customer ID. No. Siempre voy a tener, me va a determinar la tabla sobre la cual voy a hacer el cálculo. El tema va a ser qué relación existe entre la tabla donde yo estoy parada y la tabla donde se resuelve el cálculo.
Yo voy a estar parada en el país y voy a estar resolviendo mi cálculo en el cliente. Existe una relación, acá hay un atributo común, ¿tá? Que es Country ID. Esta es la relación, por lo tanto eso va a ser un filtro que GeneXus va a hacer automáticamente. Y por lo tanto me va a contar los clientes de este país. ¿Está bien? No es un filtro que yo voy a tener que determinar o que especificar de alguna forma. Es algo que se va a hacer automáticamente por la relación que existe entre la tabla donde yo declaro la fórmula y donde se resuelve ese cálculo. ¿Está bien? Entonces esto me va a contar los clientes de ese país. Ahora, supongamos que yo tengo también la factura. Invoice ID, voy a abreviar, ¿tá? Vamos a poner el total, ¿tá? El monto total. Tengo al cliente, al Customer ID. Yo puedo estar parada en el cliente y disparar la suma. Si yo quiero saber en cada cliente el total facturado, ¿tá? Yo puedo estar parada acá, ¿tá? Definirme un atributo, ¿tá? Y decir que esto es un sum del total de la factura. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer perfectamente por esto que acabo de decir. Porque yo voy a estar parada en el cliente y voy a estar resolviendo el cálculo en la factura. Y entre estas dos tablas existe una relación, hay un atributo común que es Customer ID. Por lo tanto, eso va a ser un filtro automáticamente y me va a sumar las facturas de ese cliente. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Lo complicamos un poquito más? ¿Quieren? No, ¿cómo que no? Vamos a agregar lo siguiente. Lo voy a escribir un poco más acá para que me quede espacio. Yo ahora le voy a agregar a la factura un tipo de factura. Voy a tener facturas contado y a crédito. Porque a mí capaz que me interesa tener de cada cliente el total facturado a contado o facturado a crédito. Entonces vamos a agregar lo siguiente. Le voy a agregar otro atributo que va a ser el tipo de factura. Entonces, bueno, supongamos que esa factura puede ser contado o en efectivo o a crédito. Si yo quiero saber en el cliente el total facturado, ¿puedo hacer el sum? Como acabamos de ver. Yo puedo hacer el sum del invoice amount, del total de la factura, y por lo tanto me va a sumar, voy a saber en cada cliente el total facturado que tiene. Ahora, si a mí me interesa tener por separado lo que fue facturación a crédito o contado, en realidad esa es una condición que yo voy a tener que poner. ¿Qué tipo de condición va a ser? Va a ser una condición para el cálculo. No quiero que me sumes todo. Quiero que me sumes lo que es contado o que me sumes lo que es a crédito. Por lo tanto, este sum que yo pongo acá, vamos a ponerlo bien, va a tener una condición, coma, la condición. ¿Cuál va a ser esa condición? Que el tipo de factura, por ejemplo, sea crédito. Sum, paréntesis, el atributo que estoy sumando, coma, la condición. Esto, muchachos, es una condición de cálculo. Lo que le estoy diciendo es cómo se tiene que realizar ese cálculo. ¿Está bien? Ahora, las fórmulas me aceptan también una condición de disparo. Me aceptan un if algo. Ese if algo que yo ponga después, lo que está diciendo es cuándo se tiene que disparar la fórmula, pero no cómo se tiene que calcular.
Esto me interesa aclararlo porque, por lo menos dentro de las cosas que yo he visto, a veces genera bastante confusión. Una cosa es cuándo se dispara la fórmula y otra cosa es cómo se resuelve el cálculo. La fórmula se va a disparar, si yo no le pongo nada, se va a disparar para todos los registros, como sea. Si yo le pongo if algo, se va a disparar cuando se cumpla esa condición. Supongamos que le pongo if, es un ejemplo, if customer ID mayor que 3, por poner una condición. Esta fórmula se va a disparar solamente cuando sea el customer ID 1, 2, 3. Perdón, se va a disparar para mayor que no se va a disparar para el 1, para el 2 y para el 3. Porque esta es una condición de disparo. Esta es una condición de cálculo. ¿Está? Decime. Sí. Sí, sí, buena pregunta. Sí, ¿cómo sería la sintaxis? Yo acá lo hice simple, ¿no? Pero puedo tener acá, sí, un dominio enumerado. ¿Tá? Supongamos que yo defino este atributo con el dominio type. ¿Ah? Un dominio, hemos definido dominios, ¿verdad? Digo, han creado. Cuando yo, en este caso es un dominio enumerado, ¿verdad? Pero si yo tengo, por ejemplo, en una transacción o en varias transacciones, atributos que van a compartir una definición, supongamos algo financiero, donde estamos hablando de cuentas o de saldos o de precios, que van a compartir la misma definición, quiero que determinados atributos tengan el tipo de dato numérico de 9 con 3. Para no tener que ir atributo por atributo y definir el 9 con 3, me puedo definir un dominio con esa declaración que sea numérico de 9 con 3, y cada uno de los atributos que yo necesito lo baso en ese dominio. El día de mañana, si esa definición tiene que cambiar, yo la voy a tener centralizada en la definición del dominio, y por lo tanto el impacto va a ser a nivel de todos los atributos que estén basados en ese dominio. Ahora, yo me puedo definir también un dominio que sea un dominio enumerado. ¿Qué significa? Que cuando yo defino ese dominio le voy a tener que indicar cuáles son los datos, los valores que va a tomar ese dominio. En este caso le puse contado y crédito. Eso va a hacer que si yo me defino el dominio type, dentro de los valores que le voy a asignar va a ser el de crédito y el de contado. ¿Tá? Imagínense, no sé, un cliente activo, pasivo, o sea, infinidad de situaciones. Yo defino este dominio con estos valores. Cuando quiera hacer esta condición, voy a borrar acá. ¿Cómo va a quedar? Le voy a decir que la condición va a ser que el invoice type sea igual a el nombre del dominio punto el valor que quiera. ¿Tá? Esta es la forma en que yo hago referencia a un dominio enumerado. El nombre del dominio punto el valor que yo necesite. En el caso anterior yo lo había puesto entre comillas asumiendo que el invoice type era un character y lo comparaba directamente con el texto. ¿Tá? Pero estamos de acuerdo que esta sería una definición mucho más prolija. Voy a definir el dominio, hoy es contado crédito, mañana tengo no sé, cheques, lo que sea. Agrego al dominio y puedo definir después la condición que sea. ¿Ah? Bueno, me interesaba aclarar un poco el tema de las condiciones de cálculo y las condiciones de disparo. Estamos de acuerdo que la condición puede ser tan compleja como sea necesaria. Yo voy a poder definir esta condición utilizando también los conectores, ¿no? AND, OR, NOT. O sea, la condición es una. Atributo que yo sumo, coma, la condición, pero esa condición puede ser compuesta. En el caso de que aquí está definiendo, ¿no? Que exclusivamente crédito. Sí, solamente me suma las facturas de ese cliente que son de tipo crédito. Y si yo quiero saber que sea, me sume lo de crédito y también lo de contado. No le pongo nada. No le pongo nada y me va a hacer el sum de todo. Ahora, si tú tuvieras, me estás dando pie para que yo siga, Si yo tuviera otra condición, no sé, una tarjeta Visa, por poner, no sé, por diferenciar algo, y yo quiero tener solamente el total facturado por crédito y contado, pero no por Visa, ¿cómo lo resuelvo? Yo en realidad lo que quiero sumar es si es de tipo crédito o de tipo cash, contado. ¿Tá? Entonces mi condición de cálculo, ¿cuál va a ser? El sum cuando esto sea así o cuando invoice type sea el contado.
O sea, puedo tener una condición que en realidad ya es más compleja y estoy usando un conector lógico. Y en ese caso, le puedes decir en una sola vez que sea distinto, avisa. También, distinto, sí, distinto del type. El distinto, sí, ¿está bien? El largo, el numérico con la cantidad de decimales. El largo del dominio. El punto también cuenta. Bueno, esto entonces de fórmulas. Yo acá me centré en la definición de atributos como fórmulas, ¿no? Mencionamos también que yo puedo definir fórmulas locales, fórmulas cálculos que van a estar declarados dentro del código de un objeto. Lo que va a poder ser en un for each, en un procedimiento, quiero saber, o sea, no tengo definido este atributo y en realidad quiero hacer un listado con el total facturado por cliente. Si yo quiero resolver algo de ese estilo, tengo dos opciones. O vengo a modificar la estructura de la transacción, que no creo que sea lo mejor, o resuelvo la consulta directamente en el objeto que sea. Entonces, si yo necesito hacer un listado que me muestre todos los clientes con el total facturado, esta fórmula, este cálculo, yo lo voy a poder declarar directamente en ese proceso. O sea, no es necesario en realidad que yo venga a definir un atributo como fórmula. Sería necesario y estaría perfectamente justificado si yo este dato lo necesito en muchos objetos, porque si no tendría que definirlo localmente. Entonces hago la definición global a nivel del atributo y entonces lo uso, lo invoco desde todos lados.